El ejercicio número 3 dice, a partir del análisis de los siguientes enunciados, defina si estamos hablando de una política fiscal contractiva o expansiva. Y aquí ejemplifica 3 casos para que nosotros señalemos qué tipo de política fiscal estamos hablando. Veamos uno por uno y lo vamos explicando detalladamente. Antes que nada, digamos que la política fiscal, hace a una manera importante de cómo el gobierno, participa en la actividad económica y trata de mantener un nivel adecuado de desarrollo, de crecimiento, trata de mantener los niveles de empleos que sean elevados, trata de evitar que se genere una inflación elevada, en fin, trata de morigerar o atenuar los ciclos de ascendentes y descendentes de cualquier economía. Entonces, en este caso, la política fiscal tiene 2 variables importantes como para actuar en este sentido, que son los impuestos y el propio gasto del Estado. Bien, acá hay unas palabras al respecto que ustedes pueden leer y preguntar al respecto cuando estén en ocasión de leerlo. Vayamos al caso A. Caso A dice, se cierran varias fábricas de automóviles en el país que emplean a miles de personas. La respuesta concreta que esto no es una medida de política fiscal. Esto es una cuestión que hace a las decisiones que toman las empresas por sí. Abrir una sucursal, abrir una nueva fábrica, cerrarlas, es decir, obviamente, en este caso estamos hablando del cierre de una fábrica, que nos imaginamos una economía o una sociedad que está teniendo muy importantes problemas de empleo, económicos, depresión. Estamos ante una situación de crisis generalizada. No se cierran fábricas así nomás. Entonces, todas estas cosas que ustedes se imaginan. Y de cualquier manera, esto nos lleva a que la demanda agregada ha disminuido notablemente. ¿Por qué? Porque si se cierran las fábricas es porque la gente ya no está comprando autos. Y si no compra autos es porque no está funcionando bien la economía. Por supuesto, no están comprando autos y muchas otras cosas. Entonces, concretamente no es política fiscal, es política de las empresas. Pero aquí hay que tener en cuenta que en este ejemplo no es política fiscal, pero esta cuestión de desempleo importante va a generar una acción por parte del gobierno para atenuarlo. Y eso nos lleva al caso B, la siguiente filmina. Caso B. Aumenta el número de semanas durante las cuales se recibe el seguro de desempleo. La respuesta concreta es política fiscal expansiva. Siguiendo con el caso anterior, el Estado dispone de mecanismos de auxilio directos para los desocupados que se designan seguro de desempleo u otra denominación, pero todos ellos son subsidios personales. Esto significa que el gasto público se va a expandir y por ende lo hará también el ingreso agregado, consiguiendo que el consumo se expanda o no disminuya tanto. Caso concreto lo estamos viendo. Tenemos un ejemplo muy de hoy. El coronavirus, la pandemia, ha afectado no solamente la economía argentina, en todo el mundo, con un paro y una recesión total. Y los gobiernos del mundo han tenido que inyectar dinero en la mano, mejor dicho, en el bolsillo, por decir así, de casi todos los trabajadores para mantenerlos vivos, porque
Se han cerrado las fuentes de trabajo y las fuentes de donde ellos obtenían sus propios ingresos. Así que el Estado necesariamente debe subsidiarlo. Eso lo estamos viendo hoy. Bueno, vayamos al caso C. Caso C. Aumenta el impuesto sobre los combustibles en el país. La respuesta concreta, la política fiscal es un caso de política fiscal contractiva. Política que se emplea en periodos de tiempo en los que se persigue frenar el crecimiento de la demanda agregada. Por ejemplo, en tiempos de bonanza económica, a modo de control de la inflación. Para este caso en particular, el aumento del impuesto genera una contracción del ingreso global. Muy bien, vayamos al ejercicio 4. Ejercicio número 4. Analice la siguiente afirmación señalando y argumentando si es verdadera o falsa. Cuando el sector público se expande, el sector privado se encoge. Cuando el sector público se encoge, el sector privado se expande. Veamos. Esta siguiente filmina nos va a informar al respecto. Esta información implica que una política fiscal expansiva tendrá consecuencias de un crowding out o achicamiento del sector privado y que la política opuesta, una política fiscal contractiva, generará crecimiento del sector privado. Eso es un poco lo que nos explica la pregunta del problema. El que esta afirmación sea verdadera o no depende de que la economía esté o no esté en pleno empleo. Solo en este último caso deberíamos expresar que una política fiscal expansiva tenga un efecto de crowding out, es decir, que está en el caso de pleno empleo. Si en lugar de esto la economía tiene una brecha recesiva, o sea, no está en pleno empleo, deberíamos esperar en cambio que el sector privado crezca con la expansión fiscal. Es decir, teniendo en cuenta que los recursos son limitados, cuestión esta que se aplica cuando estamos en situación cercana al pleno empleo de los recursos productivos, es aquí donde se percibe, se observa que un mayor gasto del gobierno necesariamente implica una menor participación en el producto del sector privado. Es una situación de crowding out. Esto también lo hemos observado cuando analizamos, estudiamos los costos de oportunidades, es decir, cuando estamos, cercanos al pleno empleo, el aumento de un sector va en detrimento del otro sector. ¿Se acuerdan? Bien. Pero, con esto terminamos, ante una situación de recesión económica, observamos una caída del empleo, cierre, suspensión de actividades comerciales e industriales, disminución de inversiones, como hemos visto. En este caso, un incremento del gasto público va a conllevar un aumento de la actividad privada. ¿Por qué? Porque el aumento del gasto público va a generar demanda de servicios reales y concretos por parte de los privados. Va a incentivar la economía, se va a trasladar en un mayor consumo y en una mayor inversión. Con esto terminamos el ejercicio 4 y vamos al ejercicio 7.